Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza, aquí en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente. En otra palabra, estamos enseñando la Biblia versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para hacer un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También estamos muy agradecidos con toda nuestra audiencia que sigue enviando sus preguntas bíblicas, en cuanto nosotros estamos respondiendo diariamente a todas esas preguntas. El número en la pantalla, permíteme compartirlo para nuestra audiencia radial. El número es 51 993 093 959. Repito, 51 993 093 959. A ese número pueden enviar sus preguntas bíblicas a través del WhatsApp, el chat de WhatsApp, donde nosotros recibimos también los pedidos de los videos y los audios de este programa. Y siempre es un privilegio de compartir la palabra con nuestra audiencia, pero también tomar la oportunidad de extenderle cordialmente una invitación a compartir con nosotros en nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en Cusco, en Cusco, Perú, donde nosotros estamos ubicados en la esquina de Garcilaso con Guanacapa, el edificio 305 de Guanacapa. En el quinto piso hay un ascensor y los cultos son los domingos a las 9 de la mañana y a las 10:30 de la mañana, juntamente con los miércoles a las 6 de la tarde, donde tenemos el culto de oración. Le extendemos cordialmente una invitación a visitar a la iglesia, y ahí donde está el pastor Joe Martínez y el pastor Ángel Puente de la Vega. Vamos ahora a regresar a nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 10, versículos 5 al 15. Repito, Mateo capítulo 10, versículos 5 al 15. Vamos a rezar donde lo habíamos dejado en la última sesión de nuestras enseñanzas. Vamos a leer. Dice: a estos 12, comenzando el versículo 5, a estos 12 envió Jesús de instruirlos diciendo: no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje principal. Versículo 8: sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveéis de oro, ni plata, ni cobre para llevar en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de sostén de su sueldo, de su salario. Y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno de ella, y quedaos allí hasta os marcháis. Al entrar en la casa, dale vuestro saludo de paz. Y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ellos, pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Versículo 14. Y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo, en que en el día del juicio será más tolerable para el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra hasta que para esa ciudad. ¡Wow! Estuvimos estudiando ahora aquí. Ya tenemos varias sesiones, versículos 5, 6, 7, 8 y 9, ¿no? Y 10. Ahora, quiero terminar un pensamiento que habíamos concluido en la última sesión en cuanto estuvimos juntos, y quiero regresar a un pensamiento, y esta es la razón, porque por todos los escándalos que existen en las muchas iglesias, ¿no? Por pastores que no son honestos, no tienen integridad, es cuestionable, muy cuestionable su carácter, donde se reduce todo al dinero. Y esa es la imagen que muchas personas tienen, y con razón la gente critica a las iglesias y a los pastores y bla. Bueno, vamos a ser francos aquí, por favor. Y si no podemos ser francos aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y la verdad es que muchas veces esos sentimientos
tiene una base. Muchas veces esos sentimientos tienen una razón legítima. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en muchas iglesias los pastores son abusadores, ¿no? Y escandalosos con los fondos de la iglesia, etcétera, 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 etcétera. Y yo entiendo eso, yo no estoy justificando, más bien se debe llamar en público y jalarle las orejas cuando no actúan bien como deben de actuar. Pero al otro lado de la moneda también tenemos muchas iglesias, ¿no? Donde la membresía son tacaños. Son tacaños, le roban al Señor, le roban al pastor, abusan del Señor, abusan del pastor. Nosotros tenemos dos lados de la moneda, por favor. Y quiero que el punto aquí en nuestra enseñanza es el mandato. El mandato del Mesías, el mandato de Jesús, así a sus discípulos cuando Él los envió en el camino para comenzar a ministrar a las solas. Y estuvimos hablando de eso ya por 2 sesiones en detalle. Por favor, déjenme tratar de concluir con ese pensamiento aquí hoy antes de llegar al versículo 11 de Mateo capítulo 10. Y quiero enfocarme principalmente aquí en versículo 9 y 10 de Mateo capítulo 10. Dice, no os probéis, te recuerda, Él lo envía, ellos son enviados ya, van a ser enviados en el camino, y le dice a ellos, no os proveéis de oro, ni plata, ni cobre para llevar en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni del bordón, porque el obrero es digno de su sostén, de su sueldo, de su salario. Ahora, aquí este es el pensamiento que habíamos dejado la última vez. Se le prohibió a los discípulos, se le prohibió a los apóstoles, siervo de Dios, acumular riquezas. Se le prohibió acumular riquezas mediante el ministerio. Yo creo que la palabra está clara, por favor. Pero hoy en día tenemos un montón de charlatanes que se han hecho millonarios. Y el pueblo, ¿ves?, son cómplices en ese pecado. Y lo tienen, son idolatrados, y lo tienen levantado sobre un pedestal simplemente por la riqueza que le acaba de robar al pueblo. La ignorancia del pueblo es lo que permite estas cosas a suceder. Note bien que la prohibición del Señor a los ministros es de hacerse ricos mediante el ministerio. Ellos deben de depender del Señor, deben depender del Señor a través del pueblo que Él usa, pero no convertirse en millonarios. La palabra está clara aquí. Pero, al otro lado de la moneda, no debían gastar su propio dinero en el ministerio. Y esto te recuerda que lo estuvimos hablando la última vez. Con un empleado en un mercado, por ejemplo, en un mercado, usted es empleado. Usted no va a gastar tu propio dinero para sostener el mercado. El empleador es al revés. Es la responsabilidad del empleador de proveer por su local, por su producto, por sus empleados, etcétera, 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 etcétera. Pero el empleado gana su dinero para ir y sostener a su persona y a su familia. Ese es el propósito de su sueldo, ¿sí o no? Es igual con el pastor. El sueldo que tú recibes es para proveer para ti, para tu persona y tu familia, no para sostener a la iglesia. Esa es la responsabilidad de la membresía de la iglesia. Yo creo que tú comprendas esto. Hay un balance en este asunto. Tenemos que ser bíblicos, por favor. Ahora, aquí hay varios motivos para esto. Número 1. La mente y el corazón de ellos debía estar centrado en predicar el evangelio y ministrar a la gente, ministrar al pueblo, no en comprar y vender y en acumular. Esa es la responsabilidad del ministro. Su trabajo es predicar el evangelio y ministrar a la gente. Ese es tu trabajo. No es ir comprando terrenos y acumulando riquezas con todo respeto, utilizando los fondos, el dinero de la iglesia. Vamos bien claro aquí. Segundo motivo.
Debían confiar en Dios para sus necesidades y mediante ese ejemplo enseñar la dependencia de Dios. Ellos tenían la responsabilidad de ser un modelo de integridad. Un modelo de integridad delante de la iglesia, delante del pueblo de Dios. Permíteme, abre sus Biblias en Mateo capítulo 6. Y en Mateo capítulo 6 vamos a leer versículo 24 hasta 34, por favor. Y no me recuerdo las fechas ya, pero la cosa es que yo invertí como unos 18, 19 semanas en la escuela dominical enseñando sobre este pasaje en Mateo capítulo 6, versículo 24 hasta versículo 34. Vamos a leerlo aquí, por favor. Pero repito, Mateo capítulo 6, comenzamos en versículo 24 para concluir en versículo 34. Solamente escuche, ojea la Biblia conmigo, por favor, y escuche lo que dice la palabra del Señor. Dice, comenzando en versículo 24, nadie puede servir a dos que nadie puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque aborrecerá a uno y amará al otro. O se apegará a uno o despreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, ¿qué parte de la palabra no comprendemos? ¿La N o la O? No es posible, con todo respeto. Muchos lo intentan. Y el que pierde es la iglesia, el que pierde es Dios, por decirlo así. En otra palabra, comienza lo que es palpable, lo que tú puedes tocar, el dinero, las riquezas, ese es el que va a ganar. Porque apela a tu carne, apela a la naturaleza pecaminosa de tu persona, apela a su ego, apela a sus deseos, a todas esas cosas es lo que está haciendo. Él dice, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. O se apegará a uno o despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Versículo 25. Por eso digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? No te preguntas declarativas que demanda una reflexión y demanda una respuesta de parte nuestra. Versículo 26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Sí o no? ¿No somos mucho más valor que las aves del cielo? ¿Sí o no? Y Dios cuida de ellos. ¿No es cierto? Dios cuida de ellos. Él provee por todo lo que ellos necesitan. Versículo 27. Él dice, mira, dice, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Nadie. Y por la ropa, ¿por qué os preocupéis? Porque dice, ¿por qué os preocupáis? Observar cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupáis. Dice diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? ¿Por qué? Porque los gentiles busquen ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscar primero su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Aquí tenemos, ¿ves? El primer punto, que la mente y el corazón de ellos deben estar centrados. Hablando de los ministros, su corazón y su mente debe estar centrado, ¿ves?, en predicar el evangelio y ministrar a la gente. Segundo, ¿ves?, debían confiar en Dios para sus necesidades, ¿ves?, mediante ese ejemplo que ellos tienen que dar para enseñar la dependencia de Dios. Y número 3, debían enseñar y depender del pueblo de Dios para su propia provisión. ¡Wow! Debían enseñar y depender del pueblo de Dios para su propia provisión. Eso no es fácil. El ministro está en las misericordias, en las manos
misericordiosa del pueblo. Ahora, ¿cuánto de ustedes le gustaría tener un trabajo dependiendo de un pueblo fluctuante? No, te estoy haciendo una pregunta honesta. No, aquí no, yo no estoy menospreciando el pueblo, solamente estoy relatando la realidad de la situación del pueblo. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a tomar un trabajo donde tú dependes de la voluntad del pueblo pagarte? ¿Cuánto? Yo me atrevo a decirte que la mayor parte, 99.99.99% del pueblo diría no. Dame un trabajo con un empleador que me vas a pagar. Pero que yo dependa de la voluntad del pueblo, no lo voy a hacer. Pero mira bien, Dios le dice a los ministros que debían enseñar y depender del pueblo de Dios en su propia provisión. Tenía que el pastor, el ministro, tenía que depender que Dios va a hacer la obra en el corazón del pueblo que está ahí. Ahora, la cuestión es si el pueblo va a ser obediente. Y muchas veces no son obedientes. La iglesia, escuche bien, la iglesia está llena de ladrones, estafadores. Y esa es la membresía. Esa es la membresía, los tacaños. Quieren todas las bendiciones de Dios, mientras que le roban a Dios y maltratan al ministro. Y lo tienen igual como ellos, jorobados, tirados en la tierra. Así lo tienen igual. A pesar que eso sea real, a pesar que eso sea verdad, el ministro tiene que depender de Dios, que Él va a usar el pueblo que está enfrente de Él. Abre sus Biblias, por favor. 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, por favor. Y note lo que dice en versículo 13 y 14. Repito, 1 Corintios capítulo 9, versículo 13 y 14. Mira lo que dice, ¿no sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar, del altar reciban su parte? Así también ordenó, así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Aquí el Señor, no, aquí también, mira, versículo 14 no dice, aquí también sugirió, aquí no dice, aquí también recomendó. Aquí también él lo dijo, yo creo que es una buena idea. Aquí dice, aquí también ordenó el Señor a los que proclaman el Evangelio, vivan del Evangelio. El ministro, el pastor tiene que depender, ¿ves?, de lo que entra para su propio sostén, ¿no? Le dan un sueldo, ¿no? Y luego ellos tienen que pagar los restos de los gastos de la iglesia. Y muchas veces el pueblo no cumple. Tú se lo pinta, se lo canta, ¿ves?, la verdad le enseña y todavía tienen la cartera y la mano, las bolsas bien apretaditos. ¿Por qué? Porque la verdad es que lo que tenemos son muchos que dicen que aman a Dios, dicen que obedecen a Dios, dicen que desean cumplir con la voluntad de Dios, pero cuando tú tratas con la cartera, olvídate, ahí se termina todo. Ahí se termina todo. Pero a la misma vez quiere que Dios derrame bendiciones sobre ellos. Mientras que ellos le roban la bendición, ¿ves?, de la institución, lo que se nombra la iglesia, y cumplir con la necesidad de su pastor. Eso es lo que sucede muchas veces. ¿Qué te puedo decir? Y ambos sufren miserablemente. La cuarta cosa, número 4, debían permitir al pueblo de Dios el privilegio, los ministros, de compartir en el ministerio por medio de sus ofrendas. El pueblo de Dios debía aprender a confiar más y más dependiendo de Dios para levantar los fondos necesarios para el sostén de los ministros. Y eso es lo que deben hacer. ¿Es lo que hacen muchas veces? No. Lamentablemente, no lo hacen.
Y eso no debe ser así, pero así es muchas veces. Con razón los pastores dicen, yo no confío en el pueblo. Yo voy a buscar mi carrera, mi profesión, voy a buscar mi negocio, mi comercio, etcétera, 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 etcétera. Y el problema es que la Biblia dice que no puede servir a dos señores. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y aquí ahora tenemos una iglesia en un estado de conflicto con Dios y el pastor en un estado de conflicto con Dios también. No funciona. Piense bien conmigo. El siervo o obrero de Dios es digno de ser sostenido financieramente. Él es digno. En efecto, Pablo enseñó que el siervo de Dios debía ser tenido digno de doble honra, ¿verdad? Abre su Biblia en San Lucas capítulo 7, por favor. San Lucas capítulo 7. Y mira lo que dice en San Lucas capítulo 10, versículo 7. Y en San Lucas capítulo 10, versículo 7, mira, escuche, dice, permanecer entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. Cuando Él los envió a los apóstoles, a los discípulos, ir de camino en camino, ¿no? De aldea en aldea, de ciudad en ciudad, predicando el Evangelio del Señor. ¿Y te recuerdas el Evangelio? El reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. Ese era el mensaje de ellos. Y cuando tú llegas a una aldea, ¿no? ¿Ves? Y tú saludas a la gente y tocas la puerta, ¿ves? Y dice, ¿me permites hospedarme aquí? Y dice, no, tú sigue a la siguiente casa. Pero cuando te abren la puerta, Él dice, en esa casa quédate. Y recibe lo que ellos te den. Punto. Esto no es complicado. Porque te recuerda que Él los envió en el camino sin nada. ¿Por qué? Porque el principio bíblico es: el siervo de Dios es digno de su sostén. El siervo de Dios es digno de su sueldo, de su salario. En otra palabra, el pueblo creyente, el verdadero pueblo de los creyentes va a reconocer: este es siervo de Dios. Y nuestra responsabilidad es a recibirlo. Y mientras que está aquí predicando, dale hospedarlo, dale de comer, ayudarlo, bendecirlo. ¿Entiendes? Y luego la congregación local es levantar una ofrenda para seguir enviándolo para el siguiente lugar donde él va a predicar. Esto no es complicado. Ahora, abre su Biblia en Vamos a Filipenses capítulo 4. Vamos a Filipenses capítulo 4, por favor. Y mira lo que dice aquí en Filipenses capítulo 4. Y dice: no que hable porque tenga escasez. Pablo está hablando. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 14. Y escuche lo que dice Pablo. Y está hablando con la iglesia de los filipenses, los Filipos, ¿no? Y te recuerda que Filipos estaba en la parte norte de Grecia, es el lugar que es conocido como Macedonia, y era la iglesia más pobre en todo el imperio romano. Y él le escribió a ellos porque fue la iglesia la más pobre que los sostuvo a él. Le provee por todas sus necesidades. Y mira lo que él dice a ellos: no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, lo que dijo Pablo. Sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Él estaba comendando a los filipenses porque ellos cumplieron con sus necesidades en su estado de aflicción. Él estaba expresando su gratitud con ellos. Piense bien conmigo. El pueblo de Dios debía sostener a los apóstoles del Señor. La gente debía permitir que los apóstoles dieran todo su tiempo a ministrar sin ser obligados a realizar un trabajo secular. Tú, mira, con todo respeto, mira, este es el colmo. Por no saber cómo leer la Biblia, la gente usa a Pablo como un ejemplo. No, mira bien, Pablo no recibió las ofrendas de los corintios. Él trabajó su profesión,
Pero él tenía una razón específica del por qué. Porque él estaba en medio de un debate con falsos apóstoles que le estaban chupando seco a los corintios con sus ofrendas. Y Pablo no quiso participar en eso. Él mismo se sostuvo. Esa fue la razón por que él realizó su propio trabajo, para sostenerse él mismo. Pero más adelante, si tú sigues leyendo la Biblia, él sí comenzó a recibir las ofrendas cuando terminó los debates con los falsos apóstoles y ellos se fueron. Tenemos que entender eso. El pueblo de Dios debía sostener a los apóstoles del Señor. La gente debía permitir que los apóstoles dieran todo su tiempo a ministrar sin ser obligados a realizar un trabajo secular. Y ese es el punto. Pero muchas iglesias en Latinoamérica no tienen ninguna vergüenza. Mira, no tienen ninguna vergüenza. Ninguna vergüenza. Ninguna vergüenza. Lo mandan a trabajar, ¿me entienden? Y él no puede cumplir con el trabajo que Dios le llamó a hacer, que es ministrar y predicar. Vamos a regresar al tema. 1 Timoteo capítulo 5, por favor. Le quiero mostrar algo. Vamos a 1 Timoteo capítulo 5. Y en 1 Timoteo capítulo 5, mira lo que dice versículos 17 y 18, por favor. 17 y 18. Dice, los ancianos, los ministros, que gobiernan bien, subraya la parte, que gobiernan bien, subraya esa parte, sean considerados dignos de doble honor. Subrayar esa parte, considerados dignos de doble honor. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. ¿Por qué? Versículo 18. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal ni buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Y lo que aquí está hablando, es hablando de los ministros, los ancianos, el sostenimiento de los pastores, ¿no? Ese es el tema que se está tratando aquí, ¿no? Y la iglesia debe honrar a su ministro, debe estimularlo, ¿no? Respetarlo, agradecerle y reconocerlo. Pero hoy en día la gente se da en el lujo que no respetan a nadie. Simplemente no lo respetan. No respetan la posición tampoco. ¿De qué no lo hacen? Dicen, no. Se creen que tienen el lujo de faltarle al respeto, de maltratarlo, de subestimarlo. ¿Entienden? De despreciarlo. Eso es lo que pasa muchas veces. Debe ser, escúcheme, debe ser querido por el creyente con todo el corazón y debe tenérsele en muy alta estima. De hecho, fíjese lo que dice en la Escritura, debe ser tenidos por dignos de doble honor. Pero note que hay una condición. Hay una condición ligada a la idea de honrar al ministro. Los ministros que deben ser honrados son aquellos que gobiernan bien, Ese es el punto aquí. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, por favor, vamos a regresar. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17 dice esto. Los ancianos te recuerda que de subrayar, dice que gobiernan bien. Este es el asunto. Ahora, la palabra gobierna o gobernar es la palabra en griego proestimi, ¿no? Y proestimi es una palabra rara en griego, pero es la palabra gobierno, que nosotros conocemos en español. Y es una palabra general, ¿no? Que significa que sabe cómo supervisar bien la iglesia, sabe cómo administrar bien la iglesia, sabe cómo atender bien la iglesia. Pregunta, ¿su pastor sabe cómo supervisar la iglesia? ¿Sabe cómo administrar la iglesia? ¿Sabe cómo atender la iglesia? ¿Sí o no? El ministro digno de doble honor es el ministro que labora y trabaja, y si va a recibir doble honor, entonces debe demostrar un redoblado compromiso para con Cristo y la iglesia. Pregunta, ¿su pastor está comprometido con Dios? ¿Está comprometido con la iglesia, con su pueblo, sí o no? Esa es la pregunta. Esto no es complicado. Note también que todo el equipo ministerial está comprendido
en este encargo aquí. Todos los ministros de una iglesia deben ser tenidos por dignos de doble honor, pero hay un ministerio que se considera aparte. El ministro que trabaja en la palabra y la doctrina, es decir, el que predica y enseña. Él es el que recibe doble honor. Sobre él, ¿y por qué? Porque sobre él recae una gran responsabilidad. Es el ministro que va a la cabeza de la madurez, del crecimiento, de la edificación y del creyente y la iglesia. Es el que tiene que pasar horas y horas sobre su rostro delante de Dios y en la palabra para predicar y enseñar, además de liderar en el resto de los deberes y ministerios de la iglesia. Si es un ministro entregado, un ministro que elabora para Cristo y trabaja para la iglesia, es digno de doble honor. Ese es el punto aquí. Ahora bien, note otro hecho significativo aquí. La palabra honor. Aquí la palabra honor es la palabra time. ¿Ves? Time, T-I-M-E en griego, time. Y esta palabra significa, ¿cómo digo? Más que simplemente estima y respeto. Significa pagar y otorgar lo que se le debe. Pagar y otorgar lo que se le debe. A un ministro se le debe un honorario, se le debe compensación, algún pago, algún salario por su labor. Si lo hace bien, si trabaja y trabaja sin cesar, entonces merece doble honor. Esto no es complicado, por favor. Se le debe. Mira, déjame hacer una pregunta. Oye, tengo dos preguntas aquí. Uno, ¿es esto algo? ¿Es esto algo que debemos tomar literalmente? ¿Es esto algo que debemos tomar literalmente? Tengo otra pregunta. ¿Debe la iglesia pagarle doble salario? ¿Debe la iglesia pagarle doble salario? Bueno, según el gran teólogo y comentarista A.T. Robertson, él dijo: existen numerosos ejemplos de soldados romanos quienes reciben doble salario por servicios inusuales. Por servicios inusuales. En otra palabra, ¿cuánta gente están estudiando la palabra con el propósito de predicar y convertirse en portavoz de Dios? Muy pocos. Es un servicio inusual. Una cosa es segura. El pago doble implica un apoyo financiero adecuado, amplio, suficiente y generoso. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Implica, cuando dice pago doble, un pago doble, es un apoyo financiero adecuado, amplio, suficiente y generoso. El buey usado para triturar el maíz es un ejemplo. En el oriente se han usado bueyes para mover molinos de piedra una y otra vez. Al buey nunca se le ponía bozal. Se le permitía comer tanto grano como quisiera, ya que se consideraba que él se había ganado ese derecho. Asimismo debe ser con el ministro de Dios. Él es digno de su trabajo, a trillar y trillar en la cosecha de las almas de Dios y su iglesia. El ministro debe recibir apoyo financiero más que suficiente. Esto no es complicado, por favor. Es que no es complicado. Lo que pasa es que, si es que somos francos, somos tacaños. Somos tacaños. Si somos honestos. Ahora piense bien. Abre sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 3, por favor. 1 Timoteo capítulo 3. Piense bien, las escrituras desaprueban la ambición por el dinero. Queremos ir al otro lado de la moneda.
Las escrituras desaprueban la ambición por el dinero. El ministro no debe estar corriendo detrás del dinero tampoco. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3 dice, no dado a la bebida, no pendenciero, sino avaro, no contencioso y no avaricioso. No debe ser. Y si es, él está él está descalificado. De igual manera, Dios desaprueba la compensación inadecuada. Y la mano sobre la iglesia, la mano pesada sobre la iglesia, que no permite el derramamiento de las bendiciones sobre la congregación, es porque muchas veces la iglesia son tacaños. Y ahí los mantiene. De igual manera, Dios desaprueba la compensación inadecuada. La idea es que si Dios ordenó que debía cuidarse al buey que trilla, ¿cuánto más ha ordenado a la iglesia que cuide adecuadamente del ministro que trabaja en la palabra? Abre su Biblia. Vamos al Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 25, por favor. Vamos a Deuteronomio capítulo 25. Te quiero mostrar. Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Versículo 4. Mira lo que dice. No pondrás bozal al buey mientras trilla. En la versión católica, Dios habla hoy, lo dice de esta forma. No le pongan bozal al buey cuando esté trillando el grano. Vamos al Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16. Mira lo que dice el versículo 5 hasta el 9. 1 Corintios capítulo 16, versículos 5 al 9. Le quiero mostrar otra cosa. Aquí dice, en versículo 5, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues voy a pasar por Macedonia, y tal vez me quede con vosotros aún pase allí el invierno, para que me encamines a donde haya de ir. Pues no deseo verlos ahora solo de paso, porque espero permanecer con vosotros por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. Ahora, aquí Pablo, el ministro, la primera preocupación de Pablo era ayudar y alimentar a todo que él pudiera. Ese fue su motivo. Noten las ideas del subíndice y se verán claramente las intenciones de Pablo. La primera cosa es que Pablo tenía planes de pasar por Macedonia, que es la parte norte de Grecia, que ahí donde estaban la iglesia, los tesalonicenses, los filipenses, allá estaban arriba. Corinto está en el sur, en Acaya, en la parte sur. Y él tenía planes para pasar por Macedonia, ¿ves? Es decir, realizar visitas rápidas a la iglesia macedonia. Él quería visitarlos, con la intención de bajar a donde estaban los corintios. Y la verdad es que Pablo siempre tenía enfrente, y él entendía lo siguiente. Siempre hay necesidad de mantenerse en contacto con el pueblo de Dios, fortaleciéndolos y edificándolos, ¿no? Estas eran constantemente las intenciones de Pablo. Abre su Biblia en Hechos capítulo 20, versículo 31. Y en Hechos capítulo 20, versículo 31, mira lo que él dice. Por tanto, está alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Pablo invirtió su vida en ellos. Él invirtió su vida en la iglesia. La segunda cosa es que Pablo quería pasar el invierno con la iglesia de Corintios. Él quería regresar al sur, hasta con esa iglesia. Note la práctica y la expectativa. La práctica y la expectativa de Pablo de que las iglesias apoyaran el ministerio de los predicadores. Mira lo que él dice aquí. 1 Corintios capítulo 16, versículo 11, por favor. Vamos a rezar. 1 Corintios capítulo 16, versículo 11. Y él dice, por tanto, nadie lo desprecia. Más bien, enviadlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos.
Él amaba esta iglesia. La tercera cosa que vemos aquí es que, sin embargo, Pablo tenía que permanecer en Éfeso hasta Pentecostés. Observe dos razones para quedarse en Éfeso. La primeramente es que había una oportunidad. La oportunidad de salvar y instruir a las personas era grande. Había una puerta grande abierta para Pablo. Por esa razón, él dijo, antes que lleguen ustedes, otra puerta se me abrió aquí para ministrar la palabra del Señor a este pueblo. Vamos, acabamos ahí en 1 Corintios capítulo 16. Estuvimos leyendo versículo 11. Vamos a versículo 9. 1 Corintios capítulo 16, versículo 9. Mira lo que dice. Porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz. Y hay muchos adversarios. Voy a ir y presentar el Evangelio ahí. Abre su Biblia, 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios capítulo 2. Ven lo que dice el versículo 12. 2 Corintios capítulo 2, versículo 12 dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, y se me abrió una puerta, otra puerta, que en el Señor. Vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, por favor. Mira lo que dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Dice esto. Yo conozco tus obras. El Señor está hablando con la iglesia. Y dice, yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Así estaba funcionando Pablo. Así estaba funcionando Pablo en la palabra. Note que los adversarios del Evangelio eran muchos. Para ver eso, lee aparte a las solas Hechos capítulo 19. Lee aparte Hechos capítulo 19, ¿no? Para una ilustración de los adversarios que tenía que enfrentar ahí. Por consiguiente, la iglesia joven necesitaba su ayuda para atravesar la prueba de la oposición. Ahora, vamos a rezar a Mateo capítulo 10. Y en Mateo capítulo 10, mira lo que dice el versículo 22. Sobre Mateo capítulo 10, versículo 22, mira lo que dice aquí. Dice, y serás odiados. Wow. Difícil, ¿no? Y serás odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Nosotros no esperamos. Mira, muchas veces los pastores, los ministros, tenemos que reconocer una tremenda verdad. Muy poco nos van a amar. Muy poco nos van a apreciar. Muy poco nos van a abrazar. Porque el trabajo nuestro es amarlos a ellos, abrazarlos a ellos, cuidarlos a ellos. ¿Me entiendes? Preocuparnos por ellos a través de la verdad. Predicarle la verdad. Y el problema es que no quieren escuchar la verdad. Y se molestan con nosotros. Nos desprecian, etcétera, 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 etcétera. Pero el trabajo es igual. Tenemos que seguir adelante, abrazando los que no nos quieren abrazar, amar los que no nos quieren amar, cuidar a aquellos que no nos quieren cuidar, etcétera, etcétera. Abre su Biblia, 2 Timoteo capítulo 3, por favor. Vamos, 2 Timoteo capítulo 3. Mira lo que dice la palabra del Señor. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Versículo 12 dice esto. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Parte del paquete. Parte de la realidad nuestra. Nota que Pablo podía llevar a cabo sus planes. Él podía llevar a cabo sus planes. Abre su Biblia en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, por favor. Y en Hechos capítulo 20, quiero que lo vea conmigo, versículos 2 y 3. Versículos 2 y 3, donde él dice, y después de recorrer aquellas regiones
y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses habiéndose tramado con una conjura en su contra de parte de los judíos. Cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Él tuvo que enfrentar mucha oposición. ¿Quién de nosotros no tenemos que enfrentar un montón de oposición? Esa es la realidad. Yo estoy hablando dentro de la iglesia, olvídate fuera de la iglesia. Adentro de la iglesia. No me preocupo por la fuera de la iglesia, es adentro de la iglesia aquellos que dicen que son los hermanitos, que son las hermanitas. Se creen que son tan maduros, pero su comportamiento, su actitud, su caminar, su hablar, bla, 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 muestra una inmadurez en las cosas del Señor. Muy bien, yo quería enfocarme ahí en el versículo 9 y 10 de Mateo capítulo 10. Ahora vamos a regresar a Mateo capítulo 10, versículo 11. Porque te recuerda que estamos enseñando la palabra expositivamente, versículo por versículo, frase por frase, palabra por palabra, ¿no? Y ahora vamos a regresar a Mateo capítulo 10, versículo 11, el siguiente versículo. Y aquí llegamos en este versículo, y el tema aquí en este versículo es hospitalidad, ¿no? Aquí ves, buscar un anfitrión digno. Ellos tenían la responsabilidad de ir a buscar a alguien que le iba a hospedar y abrirle la puerta. Miren lo que dice. Mateo capítulo 10, versículo 11, ellos están caminando. Él los va a enviar a las zonas a ministrar. Y ellos tienen que buscar un lugar para ser hospedados, ¿ves? Pero no tienen dinero. Dios los envía dependiendo de él y de un pueblo. Mira, lo dice. Versículo 11. Mateo 10. En cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguar quién es digno en ella y quedaos allí hasta que os marcháis. Quédese ahí hasta que tú terminas ministrando en ese pueblo. Cuando tú terminas ministrando en ese pueblo, te levantas y vas al siguiente pueblo. Pero mientras que estás en ese pueblo, quédese en una sola casa. Mire bien. En toda ciudad y lugar hay algunas personas que de buena reputación, algunos de mala reputación, es la realidad, ¿no? Diversos aspectos determinan que un anfitrión sea digno. Ahora, quiero hablar de ese tema, ¿no? Porque él dice aquí en versículo 11, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguar quién es digno de ella. ¿Quién? Hay diversos aspectos determinan, ¿ves?, que un anfitrión sea digno. ¿Quién es digno? Primeramente, un anfitrión digno era una persona de buena reputación en cuanto a la moral. La moral. Vivir con una persona injusta de mala moral pondrá en duda la propia moral de los apóstoles. Debía extenderse a lo inmoral, tal como hizo Cristo, pero no debían compartir ni vivir con ellos. Debían ser cuidadosos al escoger sus amigos íntimos. Segundo, un anfitrión digno era una persona con una buena reputación en cuanto a Dios. Algunos tendrían un interés espiritual, algunos no. Mira, aquí está el punto. Vamos a continuar con este estudio, con esta enseñanza en la próxima sesión. Pero en este momento que nos queda aquí, permíteme interceder y orar por ti. Tú necesitas al Señor Jesucristo. Tú necesitas arrepentirse de sus pecados. Tú necesitas a Dios mucho más de lo que tú piensas. Permíteme. Señor Padre, en este momento, Padre, quiero levantar a este pueblo que está sintonizando a través de estos medios de comunicación, Señor. Te pido que arrestes sus corazones, rescata sus almas, Señor. Que ellos puedan reconocer que son pecadores, pero tú es el que los puede perdonar, los puede restaurar a una relación íntima contigo. Señor, te pido por estas almas, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Hasta la próxima. Dios me los mira, Dios me lo guarde y que Dios te bendiga grandemente.